Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván G Reviews y el día de hoy les traigo un video muy especial. El día de hoy vamos a hablar de la historia de uno de los lugares más importantes e icónicos del universo construido por Stephen King. Estoy hablando de Castle Rock, pueblo el cual ha experimentado de sucesos tanto horribles como extraordinarios, pero mayormente horribles. Espero disfruten de este análisis de la historia de este pueblo repleto de entrañables personajes y sucesos incomprensibles. Sin más que decir, comencemos. El pequeño pueblo industrial de Castle Rock en Maine fue durante mucho tiempo, sin lugar a duda, el centro geográfico del universo de Stephen King. Ubicado en la zona suroeste del estado, a 10 millas al sur de Rumford y unas 30 al oeste de Augusta, este pueblo, inusualmente golpeado por la tragedia, aparece en varios relatos cortos como El atajo de la señora Todd, Nona, El camión del tío Otto y Es algo que llega a gustarte, 2 novelas cortas, El cuerpo y el perro de la Polaroid y 4 novelas enumeradas más adelante. Mucho más que un simple escenario para las historias extrañas y macabras de King, Castle Rock funcionó como un modelo a escala de la sociedad estadounidense contemporánea. King empezó a experimentar con la idea del pueblo pequeño como un microcosmo social y psicológico. Esto desde Carrie de 1974, volviéndose más ambicioso en Salem Slot de 1975, pero no alcanzó su máximo dominio del concepto hasta La Zona Muerta de 1979, su primer novela ambientada en Castle Rock. En ella, el psíquico Johnny Smith es reclutado para ayudar a rastrear al infame estrangulador de Castle Rock. Smith acepta a regañadientes y termina revelando que el asesino es Frank Dodd, un oficial de policía local muy querido. Los crímenes de Dodd y su posterior suicidio acaparan titulares nacionales, iniciando lo que muchos habitantes consideran una auténtica maldición sobre el pueblo. King conoce el pueblo íntimamente. ¿Qué tan íntimamente? En la introducción de El perro de la Polaroid menciona en tono casual la enorme cantidad de información no escrita que posee sobre Castle Rock, incluyendo detalles tan específicos como que el sheriff Bannerman perdió su virginidad en el asiento trasero del coche de su difunto padre. Con los años, King se sintió cada vez más fascinado por la vida secreta del pueblo, por las relaciones ocultas que parecían revelarse cada vez con mayor claridad. Castle Rock se había convertido en su pueblo, del mismo modo que Arkham y Dunwich son las ciudades de Lovecraft. A diferencia de Derry o incluso de Salem Slot, King no ha revelado mucho de la historia de Castle Rock antes del siglo XX. De hecho, lo más antiguo que ha contado aparece en los relatos El hombre del traje negro, Es algo que llega a gustarte y El camión del tío Otto. Para fines prácticos, la historia de Castle Rock dentro del universo de King comienza con la Zona Muerta. Desde 1979, muchos residentes creen que los actos de Frank Dodd desataron una maldición sobre el pueblo. En 1981, el San Bernardo de 200 libras de Joe Camber, Cujo, contrajo la rabia y mató a varias personas. En 1989, el reconocido escritor Tad Beaumont fue atacado por un enloquecido individuo que afirmaba ser George Stark, un hombre que no podía existir. Beaumont nunca se recuperó del todo, se separó de su esposa y más tarde se quitó la vida. En 1990, Reginald Pop Merville, figura clave de la comunidad empresarial del pueblo, murió en un incendio de origen sospechoso. Sin embargo, el incidente más perturbador ocurrió en el otoño de 1991. La histeria y locura colectivas que se apoderaron del pueblo durante la inauguración de la tienda Cosas Necesarias, cónyuges que se asesinaron entre sí, vecinos luchando a muerte, iglesias rivales en guerra abierta en las calles. El pueblo casi quedó destruido, pues varios edificios fueron dinamitados por el criminal Ace Merrill. Para 1990, King había decidido cerrar el libro de Castle Rock, la peculiar comunidad donde tantos de sus personajes habían vivido y muerto, triunfado y padecido, y lo cerró a lo grande. Como se ve en los eventos anteriores, Castle Rock no se fue con un suspiro, sino con una explosión. Castle Rock, con su constante lucha entre el bien y el mal, ha sido un microcosmos del conflicto cósmico más amplio que domina el universo de King.
Eso no significa que sus escaramuzas sean insignificantes, al contrario reflejan la guerra entre las fuerzas del azar y el propósito mencionadas en Insomnia. Las confrontaciones entre Johnny Smith y Frank Dodd, Donna Trenton y Cujo, o Tad Beaumont y George Stark son claros ejemplos, pero la mejor ilustración llega con cosas necesarias. Leland Gaunt pertenece a la misma categoría de monstruos que Randall Flagg, Andrei Linogi, Ardelia Lords o Kurt Barlow. Otro tema recurrente es la persistencia del mal, ejemplificada por el legado de Frank Dodd, presente en Cujo y repetido en otras obras. Aún así, King deja claro que las fuerzas del bien son igual de tenaces, siempre surge un campeón cuando es necesario. Los habitantes de Castle Rock, increíblemente resilientes, siempre han reconstruido su pueblo y siguen con sus vidas. Quizá el incendio que casi destruyó el lugar haya purificado la ciudad del mal, permitiendo que sus habitantes vivan en paz, o quizá el mal aún permanezca allí, aguardando el momento adecuado para desatar nuevos horrores sobre su población desprevenida. A continuación les tengo una pequeña cronología de los hechos ocurridos en Castle Rock según las novelas de Stephen King. A comienzos del siglo XX, aunque no existe una fecha exacta, diversos relatos sitúan los primeros indicios de actividad en la región de Castle Rock. Es algo que llega a gustarte de pesadillas y alucinaciones. Varios ancianos del pueblo recuerdan que en 1904 llegó a la zona Joe Newell, un empresario maderero que pronto se instaló en la comunidad. Una década después, en 1914, Newell contrajo matrimonio con Cora Leonard, pero la pareja rara vez se relacionó con los habitantes de Castle Rock. Para compras, contrataciones o cualquier gestión relativa a las constantes remodelaciones de su casa, que entre 1920 y 1929 fue ampliada de manera casi incesante, siempre acudían a localidades vecinas. Con el tiempo, aquella vivienda empezó a adquirir una siniestra reputación, una aura maldita que se intensificó a medida que sus posteriores propietarios sufrían una mala suerte constante. Incluso en 1993, la casa seguía en pie sin que nadie quisiera comprarla de manera definitiva. Ese mismo año, en 1914, pero en Motton, al oeste de Maine, transcurre el relato El hombre del traje negro, parte de la recopilación Todo es eventual. Allí conocemos a Gary, un niño que vive un encuentro perturbador con la misteriosa figura del título. A pesar del miedo que experimenta, el suceso no marca negativamente su vida, pues décadas más tarde se convierte en periodista del Cal de Castle Rock, donde durante 20 años firma la columna Hace mucho tiempo en un lugar lejano. Más adelante, en 1930, aparece otra conexión con Castle Rock en Rita Hayworth y la redención de Shawshank, parte de la recopilación Las Cuatro Estaciones. Red, el futuro amigo de Andy Dufresne, cumple condena en la prisión de Shawshank por haber asesinado a su esposa y a dos personas que viajaban con ella, crimen que tuvo lugar en Castle Hill, muy cerca de Castle Rock. El sábado 3 de septiembre de 1960, Castle Rock es ya un pequeño pueblo de alrededor de 1.300 habitantes. En la novela corta El Cuerpo, parte de la recopilación Las Cuatro Estaciones, seguimos a cuatro chicos de 12 y 13 años, Ben Tessio, Chris Chambers, Teddy Duchamp y Gordon Gordy LaChance, mientras caminan juntos a las vías del tren en un último viaje antes de que termine el verano. Es Gordy quien narra la historia, impulsado por su sueño de ser escritor desde los 10 años, hábito que alimenta escribiendo relatos para sus amigos. Su objetivo es encontrar el cadáver de Ray Brower, un niño desaparecido en la localidad de Chamberlain, situada unos 60 kilómetros al este de Castle Rock, pero al hallar el cuerpo también se topan con Ace Merrill, el matón local de 16 años que ya empieza a formar una reputación temible en la zona. Esta historia introduce además a George Bannerman, cuya primera aparición cronológica lo muestra aún como un simple alguacil, eficiente, respetado y conocido por los chicos. Luego, hacia 1962, con las menciones indirectas a la creciente fama de Ace Merrill, puede situarse el relato Nona, del libro Dos historias para no dormir. Aquí vemos a Ace ya en una edad de transición, no del todo adulto, pero claramente mayor que los jóvenes con los que aún se mezcla. Este detalle permite colocar temporalmente esta historia en la que Nona, un enigmático personaje femenino,
seduce y arrastra al protagonista hasta su pueblo natal, Castle Rock, dejando una estela sangrienta a su paso. 1970. La futura protagonista de la tienda, Patricia Polly Chalmers, abandona Castle Rock tras una fuerte disputa con sus padres relacionada con un embarazo no deseado. Aunque este dato no se revela hasta mucho más adelante, resulta clave para comprender su historia y por eso merece ser colocado dentro de la cronología del pueblo. Polly no regresará a sentarse definitivamente en Castle Rock hasta 17 años después, enlazando así con sucesos posteriores, incluidos los eventos que surgirán a raíz de la Zona Muerta y otras conexiones del Kingverso. En 1970, los acontecimientos de la Zona Muerta marcan un punto crítico en la historia criminal de Castle Rock. Ese año, Alma Freshet es asesinada por quien pronto sería conocido como el monstruo de Castle Rock o el estrangulador. En un principio, el caso se tornó como un hecho aislado, pero con el tiempo se reveló como el primero de una serie de homicidios que se prolongaría durante años. La incapacidad para resolver estos crímenes finalmente le costó el puesto al sheriff Carl Kelso, quien había ejercido el cargo desde tiempos inmemoriales. En las elecciones de 1971 fue derrotado por George Bannerman, el alguacil que ya habíamos visto en décadas anteriores. Sin embargo, los inicios de Bannerman como sheriff tampoco fueron sencillos. Aunque los asesinatos parecieron detenerse por un tiempo, debió enfrentarse a los casos cotidianos de un condado rural. Uno de ellos ocurrió en 1973, cuando desapareció Ophelia Todd, protagonista del relato El atajo de la señora Todd, parte de la recopilación Skeleton Crew. A pesar de las extensas búsquedas, nunca se encontró rastro de ella. Muchos en Castle Rock asumieron que tarde o temprano aparecería su Mercedes deportivo estrellado en alguno de los escarpados caminos por los que la mujer solía conducir a toda velocidad rumbo a Bangor, pero el coche no apareció jamás, y el caso quedó tan abierto como inquietante. El 22 de agosto de 1974, en la caja de botones de Wendy, la joven Wendy Peterson recibe la misteriosa caja de manos del enigmático Richard Farris. Sin embargo, para el sheriff George Bannerman, aquel suceso habría parecido casi trivial frente al verdadero infierno que estaba viviendo, la persecución del temido estrangulador de Castle Rock, cuya sombra seguía extendiéndose sobre el pueblo. Ese mismo año, en 1974, aparece una nueva mujer asesinada, confirmando que la aparente pausa de los crímenes había terminado, pero lo peor estaba aún por llegar. En 1975, el asesino volvió a actuar 2 veces, siendo la última víctima Mary Kate Henderson, una niña de tan solo 9 años. Desesperado y cuestionado por los ciudadanos, Bannerman decidió recurrir a una ayuda que jamás habría considerado en otro contexto. El mismo día del asesinato de Mary Kate, contactó con Johnny Smith, el hombre con habilidades psíquicas que acababa de despertar del coma. Bannerman no confiaba en absoluto en él, lo veía como un charlatán más ansioso de fama que de justicia, pero necesitaba un milagro, cualquier cosa que ofreciera una posible pista por absurda que pareciera. Finalmente la apuesta dio resultado, aunque en un principio Bannerman reaccionó violentamente, proponiéndole un puñetazo a Smith al oír el nombre del que proporcionó como culpable. La investigación terminó confirmando que John tenía razón. Bannerman siguió dudando de sus supuestos poderes, pero no pudo negar que Smith le había abierto una puerta hacia posibilidades que nunca habría aceptado creer. En 1976, Tad Beaumont, de la novela La mitad oscura, publica su novela Vida de máquina, aunque no bajo su propio nombre, sino utilizando el seudónimo George Stark. Años después, ese detalle adquiriría un peso inquietante en la historia de Castle Rock, pero por ahora pasa inadvertido para la mayoría. Para 1979, el sheriff George Bannerman vuelve a saber de John Smith. Le sorprende enterarse de que Smith ha intentado asesinar a un tal Greg Stilson, un político al que Bannerman nunca ha tenido en alta estima, aunque tampoco lo considera un peligro real. Días después, recibe una carta póstuma escrita por el propio Smith, donde explica de manera clara y estremecedora los motivos que lo llevaron a intentar el magnicidio. Esta vez, Bannerman sí le cree sin reservas. Ese mismo año se derrumban las escaleras de los suicidios.
un suceso narrado en la caja de botones de Wendy. Bannerman se ve obligado a dar declaraciones a la prensa ya que se desconocía se ve a víctimas atrapadas entre los escombros. El incidente aumenta la inquietud general alrededor de Castle Rock, un lugar donde las tragedias parecen acumularse de forma inexplicable. Además, en 1979, Evie Chalmers, pariente de la conocida familia Chalmers del pueblo, recibe el bastón honorífico que la acredita como la persona de mayor edad del pueblo, un reconocimiento simbólico pero significativo dentro de la historia social de Castle Rock. Verano de 1980. Ocurren los sucesos de la novela Cujo. La vida sigue y Bannerman tiene un buen equipo de trabajo en el condado en el que ya es sheriff con mayúsculas después de haber casado al estrangulador y tiene esposa e hija a la que adora, y serán las últimas personas en las que piense mientras un San Bernardo que tiene la rabia se venga de él, porque el monstruo no se había ido, el monstruo nunca muere. A los ojos del pobre Cujo, ese dolor que siente en su cabeza, sus músculos, sus ojos, se los provoca este hombre al que acaba de conocer, y sobre todo la mujer y el niño que están en el coche. Solo desea matar y matar y matar, y así marchará su dolor, y Bannerman se tropieza con él en el peor momento. Y también, ese verano de 1980, ha fallecido Evelyn Chalmers, mujer más vieja de Castle Rock, a la edad de 93 años. Le ha pasado el bastón de más edad a Bean Marchant. 5 de octubre de 1980. Ocurren los sucesos de La Abuela, historia parte de la recopilación Skeleton Crew. Ese día, George Buckland, a sus apenas 11 años, se ha quedado a cuidar a su abuela en la casa donde viven en las afueras de Castle Rock. Mientras la cuida, esta fallece o algo parecido. A finales de 1980, en los sucesos narrados en La Mitad Oscura, Alan Pankborg asume el cargo de nuevo comisario de la policía de Castle Rock. En 1981, mientras se desarrollan los primeros eventos relacionados con Pankborg y el escritor Tad Beaumont, ocurre un suceso independiente, pero igualmente inquietante. Otto Schrenk muere aplastado por su propia furgoneta en el relato El camión del tío Otto. El vehículo llevaba décadas oxidándose inmóvil frente a su casa, o al menos eso parecía. Desde 1975, Tad Beaumont ha escrito novelas especialmente oscuras y violentas bajo el seudónimo de George Stark. Él y su familia llevan una vida dividida entre London, donde pasan los inviernos, y Castle Rock, donde veranean en una casa al final de Castle Lane. La historia del pueblo sigue avanzando y en 1987, Polly Chalmers regresa a Castle Rock después de muchos años fuera. Un año más tarde, en 1988, Tad y su editor deciden enterrar públicamente a George Stark en una ceremonia ficticia en el cementerio tierra natal de Castle Rock, revelando ante la prensa que Stark era un seudónimo. La intención era poner punto final a esta carrera literaria, pero Stark, o algo que se lleva su nombre, no acepta bien este entierro simbólico. Días después, una serie de asesinatos sacuden Castle Rock, todos ellos apuntando directamente a Tad. Sin embargo, las coartadas del escritor son sólidas, lo que desespera a Alan Pankborg y lo coloca ante un caso que desafía toda lógica racional. La tensión culmina en septiembre de 1988, cuando la casa de verano de Tad Beaumont en Castle Rock queda completamente destruida por un incendio. El desastre marca el fin de la vida que Tad conocía. Poco después su esposa lo abandona y se lleva a los gemelos, cerrando uno de los capítulos más oscuros y devastadores en la historia personal del escritor. Primavera de 1989. El perro de la Polaroid, de la recopilación Las 4 después de la medianoche. Alan Pankborg ha perdido a su mujer y a uno de sus hijos en un accidente de coche. Hacía unos meses que ella sufría migrañas y ahora le corroe la duda de si esos dolores de cabeza han tenido algo que ver y si podía haberse evitado. Y aquí conocemos a Polly Chalmers, de la que sabemos que padece artritis aún siendo muy joven, y se nos explica poco más de su historia. El 15 de septiembre de 1989, Kevin Delevan cumple 15 años y sus padres le regalan una cámara Polaroid.
una cámara de fotos muy extraña. En cierto momento lleva la cámara junto a su padre John al Emporium Galorium de Reginald Pappy Merrill, tío de Ace Merrill, para que la revise por lo raro de sus fotos. También se nos explica que Alan Pankborg casó a Ace Merrill robando en el Tigre Borracho y le han caído 4 años en la prisión de Shawshank, pena que está cumpliendo durante este relato. El Emporium Galorium arde hasta sus cimientos el 11 de octubre de 1989. En 1991 ocurren los sucesos de la novela La Tienda. Este es un año que pasará a la historia de Castle Rock. Leland Gaunt establece su tienda de cosas necesarias en la población que atrae compradores diversos. Y bueno, no quiero spoilear tanto, pero la población acabará en llamas y a finales de 1991 morirá mucha gente. Alan Pankborg perderá su trabajo al final de este mismo año y Norris Ridgwick será el nuevo sheriff a partir de entonces. Y el que más perderá de nuestros conocidos será Andy Clutterbuck, pues su mujer fallece. Pero no todos son desgracias. Este libro también nos permite enterarnos de que Alan Pankborg está rehaciendo su vida con Polly Chalmers. 1992. El juego de Geralt. Y no es un libro que suceda estrictamente en Castle Rock, aunque sí en un lago próximo, pero hablando de la detención de Raymond Hubert, realizada por Norris Ridgwick en uno de los cementerios de Castle Rock. Se dice que un año antes se había producido un enorme incendio que quemó casi todo el centro de la urbe. 1996. La historia de Lizzie. Scott Landon, uno de los muchos escritores de renombre que viven en el condado de Castle, muere en 1996. Su esposa, 2 años después, ha de lidiar con un psicópata cuya trama nos hará enterarnos de que Norris Ridgwick se ha casado en 1998 y Andy Clutterbuck es el sheriff mientras Norris está de viaje de bodas en Maui. 1998. Un saco de huesos. Una terrible tormenta asoló el condado de Castle y coincidió con un asesinato en el que indirectamente tenía relación el escritor Mike Nonant. Este había perdido a su esposa hacía 4 años en Derry. Norris Ridgwick, en julio de 1998, va a interrogar a Mike Nonant con relación a los acontecimientos sucedidos. Durante la conversación que tiene, nos enteramos de que Polly Chalmers y Alan Pankborg viven juntos y que ella sigue con sus problemas de artritis. Diciembre de 1999. La pluma mágica de Wendy. Wendy Peterson se va a pasar las navidades a casa de sus padres en su Castle Rock natal, después de haber tenido éxito en la literatura y haber ganado un Oscar. Allí ayudará a Norris Ridgwick a resolver un caso de desapariciones de chicas jóvenes de la población. Octubre del 2000. Montando la bala. Alan Parker pasa en el coche conducido por George Staub por Castle Rock en plena noche de camino a Harlow para visitar a su madre recién hospitalizada. 2003. Premium Harmony. Aunque no se nos indica una fecha exacta, el relato ocurre después de 2003. Castle Rock aparece como una ciudad casi fantasma, venida a menos y sin recuperarse del gran incendio de 1991. La mayoría de los negocios están cerrados y han sido reemplazados por tiendas baratas. En este escenario decadente seguimos la disputa cotidiana del matrimonio Burkett mientras conducen para comprar un regalo de cumpleaños para su sobrina. 2012. La cúpula. La historia no sucede en Castle Rock, pero sí muy cerca, lo que permite ubicar geográficamente el pueblo respecto a otras localidades de Maine de King. La trama ocurre durante el gobierno de Obama. Además se menciona que la serie Lost ya terminó y aparece una comparación con un coche modelo 2012, lo que ayuda a fijar el periodo temporal aproximado. 2015. Fuegos artificiales en estado de ebriedad. El 5 de julio del 2015, Alden McClausen es arrestado por causar un incendio en la propiedad de sus vecinos la noche anterior. Todo ocurrió en medio de una competencia de fuegos artificiales que se les fue de las manos. Afortunadamente el fuego no pasó a los bosques cercanos. El caso es llevado por el sheriff Andy Clutterbuck, confirmando que Castle Rock continúa siendo escenario de desgracias incluso en tiempos recientes. Entre 2017 y 2020 ocurren los sucesos de Elevación.
En esta etapa, Castle Rock muestra un resurgimiento económico. Ha surgido una zona residencial de alto nivel llamado Highland Acres, con su propio campo de golf, y el comercio vuelve a activarse con la apertura de nuevos establecimientos como el restaurante Holly Frijoli, la cafetería Patsy y la librería El Rincón del Libro. También descubrimos que el pueblo cuenta con una calle dedicada al sheriff George Bannerman y que desde hace 45 años se celebra la tradicional carrera Turkey Trot antes del Día de Acción de Gracias. En este contexto más próspero, la historia sigue a Scott Carey, quien enfrenta un extraño problema físico, mientras intenta ayudar a sus vecinas Deirdre McComb y Missy Donaldson, una pareja lesbiana que luche por ser aceptada en una comunidad conservadora como la de Castle Rock. Además, Castle Rock aparece mencionada en otras obras del universo de King, como 22-11-63, en Blaze, El Relato N, en El Teléfono del Sr. Harrigan y también en Doctor Sueño, Apocalipsis, La chica que amaba a Tom Gordon y Revival, reforzando su presencia como lugar recurrente dentro del universo de Stephen King. Y bueno, hasta aquí llegamos con este viaje a través del tiempo por Castle Rock, ese pequeño pueblo de Maine donde cada década trae un misterio nuevo, una tragedia diferente y una historia para no olvidar. Si te gustó esta cronología completa de Castle Rock de Stephen King, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más videos sobre el multiverso del maestro del terror. Cuéntame en comentarios si piensas que me faltó alguna otra referencia, de qué otra ciudad de Stephen King quieres que hable en un video futuro, y gracias por acompañarme en este recorrido. Antes de despedirme quiero agradecer a los miembros del canal, los cuales son Cristian Obando, Gabriel Bacu, Esael Toledo, Carlos Rigoli, Lenin Gamero Vera, Corsa 117, Joaquín Zuluaga, Santiago Arroca, Jorge Roberto Hernández, Alter Spoop, Andrés Salazar, Juan Sánchez, Rafael Rubio Martínez, Max Herrera, José Carrión, Calibulás, Alexander Hernández, Daniel B. Carvajal, Dariel Chido, Mateo Ramos, Carlos Largo, Saturn Galaxy, Kevin Lascano, Infits y Daniel Maguellal. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Iván G. Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.